profundo análisis de qué considera el legislador que es militancia activa y qué es mera afiliación a partido político. Asimismo, podemos deducir que de la no inclusión de la limitación o la previsión al legislador de exceptuar el derecho de afiliación a partido político de los militares, se pudiera vislumbrar que el legislador no quiso en su momento introducir esta limitación. Entonces, si el legislador constitucionalista no ha querido introducir esta limitación al ejercicio de ese derecho a los miembros de las Fuerzas Armadas, ¿por qué ulteriores desarrollos legislativos sí lo tienen previsto? Eso es una de las preguntas que se pueden quedar ahí en el aire. El artículo 12 de la Ley Orgánica de Derechos regula el ejercicio de la libertad de expresión de los militares. El ejercicio de este derecho se encuentra recogido en el artículo 20.1 de la Constitución Española y este artículo nos indica que se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. En el ámbito castrense, el legislador marca una serie de líneas rojas al militar en el ejercicio de este derecho de libertad de expresión, en torno al deber de neutralidad política y sindical, así como los límites derivados de la disciplina. No obstante, en futuros desarrollos legislativos, veremos que el fallo del Tribunal Supremo, en sentencia de 20 de mayo del año 2015, marcará un hito jurisprudencial nuevo e importante, dado que afirma que no toda manifestación de un militar, por hacerla con publicidad en un medio de comunicación, tiene que tener un reproche disciplinario. Sin ningún género de dudas, veremos una regulación menos restrictiva del ejercicio del derecho de libertad de expresión de los militares en ulteriores desarrollos legislativos. Finalmente, el derecho de reunión y manifestación aparece regulado en el artículo 13 de la Ley Orgánica de Derechos y Deberes. Y nos dice que este artículo prohíbe a los militares a manifestarse vistiendo de uniforme o haciendo uso de su condición militar, así como organizar, participar o asistir en lugares de tránsito público a manifestaciones o reuniones de carácter político, sindical o reivindicativo. En esta sentencia del Tribunal Supremo, de fecha 30 de marzo del año 2007, el Alto Tribunal avala que los guardias civiles y los militares se puedan manifestar por razones profesionales. En este sentido, los militares podrán ejercitar el derecho de manifestación por razones profesionales, aunque no por motivos sindicales, políticos, ni vistiendo de uniforme. Esta doctrina mantiene, por tanto, la actual interpretación que hace del ejercicio de este derecho la Ley Orgánica de Derechos y Deberes y consolida el derecho de manifestación para los militares y los miembros de las Fuerzas Armadas, y los guardias civiles. Asimismo, el artículo 15 de la Ley Orgánica regula el sufragio activo y el artículo 16 regula el derecho de petición. Como hemos visto en la Constitución, a tenor de lo dispuesto en la propia Carta Magna, el ejercicio del derecho de petición, la Constitución marca cómo debe de ejercitarlo el militar, y es de manera individual, y así nos marca esta Ley Orgánica de Derechos y Deberes. Por poner un ejemplo, las manifestaciones que están ocurriendo ahora con el tema de Jusapol sobre la igualdad salarial, ¿podríamos encuadrarlo dentro de estas manifestaciones profesionales? Bueno, queda un poco a la interpretación, ¿no? Porque sí que es verdad que este tipo de manifestaciones sí que tiene un cierto trasfondo político, ¿no? Entonces, yo no iría personalmente a esas manifestaciones. Bueno, eso queda un poco a la interpretación, ¿no? Efectivamente, ese tipo de manifestaciones que ha sido organizada desde el aparato político, obviamente no estarían encuadradas en este tipo de manifestaciones, porque este tipo de manifestaciones están organizadas por las asociaciones profesionales debidamente registradas en el Ministerio de Defensa y que tienen representación en el Consejo Personal de las Fuerzas Armadas. De hecho, la regulación del artículo 14
del derecho de asociación, artículo 14 de la Ley Orgánica de Derechos y Deberes, marca las formas en las cuales el militar puede ejercer el derecho de asociación y marca esa serie de líneas rojas, entre ellas que tenga un trasfondo político o sindical. Llegados a este punto de la conferencia, querría recurrir al principio jurídico del Sistema General de los Derechos Fundamentales, el conocido favor libertatis, según el cual, en caso de incertidumbre, hay que optar por la interpretación que ofrezca mayores garantías para los ciudadanos. Por ello, las limitaciones de los derechos políticos de los militares solo deberían de ser las necesarias e indispensables en aras de garantizar tales extremos. Por ello, las limitaciones, en este sentido, algunos autores interpretan que quien debe observar la neutralidad es la propia institución de las Fuerzas Armadas y no el militar como individuo individualmente considerado. La evolución de este principio jurídico, el favor libertatis, no ha sido escasa y por ello quizá el futuro vea una apertura del estatuto jurídico-político del militar. Por lo tanto, las futuras regulaciones jurídicas pasarían por intentar acotar qué exigencias concretas se derivan de dicha neutralidad, a sensu contrario, aquellas que no fueran la exigencia derivada de garantizar la imparcialidad en el ejercicio de las funciones, no podría servir como justificación para restringir tales derechos. A modo de finalización, me gustaría que ustedes se queden con las siguientes ideas fuerza. El régimen jurídico del ejercicio de los derechos fundamentales o políticos por parte de los militares sigue siendo, a la luz de la Ley Orgánica de Derechos y Deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, sumamente restrictivo. Esto que tradicionalmente y con carácter general ha obtenido la conformidad tanto normativa como jurisprudencial y doctrinal debido a la necesidad de salvaguardar los principios que rigen la institución militar o los bienes constitucionalmente protegidos, recordemos la disciplina, la unidad, la jerarquía y la neutralidad política. En un horizonte cercano, la doctrina tratará de evitar sacrificios innecesarios o excesivos en el ejercicio de estos derechos por parte de los militares. Como hemos visto a lo largo de la conferencia, la Ley Orgánica de Derechos y Deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas sustituye el marco jurídico establecido por una norma preconstitucional, las Reales Ordenanzas de las Fuerzas para las Fuerzas Armadas del año 1978, que recordemos que es una ley con rango normativo ordinario y que desarrollaba una serie de derechos y deberes y libertades públicas previstos en la Constitución para una ley orgánica, como nos indica el artículo 81 de la Constitución. A mi juicio, a pesar de que en la misma se han recogido aspectos novedosos, como lo relativo al expreso reconocimiento y papel del asociacionismo profesional, no se ha querido asumir el reto de incorporar novedades ya consagradas en otros sistemas de derecho comparado, como el derecho de afiliación política de los miembros de las Fuerzas Armadas, así como una mayor apertura en materia de derechos de expresión, de reunión y de manifestación. Sin embargo, con todo, la novedad más reseñable de este texto legal es la aparición largamente demandada de un auténtico estatuto integral de derechos fundamentales de los militares. Recordemos que hasta esta Ley Orgánica de Derechos y Deberes no existía un estatuto integral que regulase los derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, sino que había ciertas limitaciones que se encontraban en esas Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas e incluso se incluían disposiciones en las leyes de régimen disciplinario e incluso en el Código Penal Militar. En ulteriores regulaciones veremos que el estatuto jurídico de los militares será menos restrictivo que el que está vigente en la actualidad y con toda probabilidad esta normalización jurídica vendrá impuesta por vía jurisprudencial, tanto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos como del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo. Asimismo, esta regulación sin duda tendrá presente el principio jurídico del Sistema General de los Derechos Fundamentales, este favor libertatis, todo ello en aras de garantizar la normalidad democrática consolidada tras casi 40 años de democracia. Con esta regulación evitaríamos, por tanto, que la finalidad
que la finalidad perseguida con la limitación del ejercicio del derecho llega a colisionar con el contenido esencial del propio derecho fundamental. Pues muchas gracias por su atención y si tienen alguna pregunta, pues no duden en formular. De momento, un aplauso. Pues, entiendo que a última hora este tema es un tema bastante denso, ¿no? Y bueno, pues... Señor, ¿me has apuntado con tu permiso? Pregunta solo con tu permiso, ¿me cedes la venia? Totalmente. Muchas gracias. Muchas gracias por tu brillante exposición. Todos los años tenemos la suerte de contar contigo y otro año más. La verdad es que me ha sorprendido porque venir aquí a la escuela de guerra a hablar de estos temas, bueno, pues me parece de una valentía, en fin, ya se sabe que a los militares no se les presupone ya directamente, valentía ninguna. No, me refiero a que son temas candentes, porque los que has tocado y que a mí me parece que son valientes, no, y nada mejor que aquí, que en esta casa, de verdad que siempre se con toda la libertad. Nosotros, nuestro rector de hace muchos años, Fernando de Salas, que yo creo que Fernando fue fundador de la Escuela de Zaragoza, corrígeme, monseñor, Fernando de Salas fue de los primeros de la Escuela de Zaragoza. Él hizo aviso, porque yo creo que vosotros teníais las reales ordenanzas que venían de Carlos III, donde los primeros artículos decían que venía a ser así, como que el ejército tenía el derecho y el deber de salvaguardar la unidad de la patria o la unidad del territorio nacional, etcétera, etcétera. Y en una reunión que tuvo nuestro antiguo rector, Fernando de Salas, con su majestad el rey, le dijo: señor, si es que lo dice aquí, y esto me parece que era el año 2000 y poco, ¿verdad? Un poco. Y en efecto el rey dijo: hombre, Fernando, no lo digas tú. Y no, señor, yo le digo lo que venía aquí, ¿no? Lo digo como hecho histórico, que para que se avisó y se informó a su majestad. A mí lo que me llama la atención es cómo el ejército, que bajo el punto de vista de un civil, que soy yo, bueno, pues es como más aséptico, ¿no? Tiene encomendada bajo el poder del gobierno, las instrucciones y directrices del gobierno, la defensa del territorio nacional de cara al exterior, ¿no? Y en cambio no puede sindicarse cuando la policía, en sus acciones directas de salvaguardia del orden público, actúa directamente contra unos manifestantes, contra unos temas, tiene su poder de sindicación, y en cambio ese derecho que tiene la policía, que a mí me parece perfecto, que yo además lo defiendo, se le restringe tanto al ejército que a mi modo de ver es algo como más aséptico. Algo de jurisprudencia en todos los estudios que has hecho para la tesis doctoral, esta comparativa de por qué a la policía sí se le consiente, a la CNT se le consiente el derecho de sindicación y en cambio al ejército es como algo más aséptico, no se le restringe de esa manera. Incluso la normativa, la ley orgánica que lo desarrolla, como bien has señalado, es mucho más restrictiva que la propia Constitución. Llama un poco la atención, ¿no? Sí, en el marco jurídico que tenemos en la actualidad, la Ley Orgánica de Derechos y Deberes, prevé unas limitaciones al ejercicio de los derechos fundamentales de las Fuerzas Armadas, incluso más restrictivas que el propio texto constitucional, porque, como hemos visto, en la Constitución única y exclusivamente recoge la limitación, o sea, habilita al legislador a limitar o exceptuar el ejercicio del derecho de sindicación. De ahí viene una de las preguntas que ha hecho, que por qué a los militares se les restringe el ejercicio del derecho de libertad de sindicación y a los miembros de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado no. Pues en virtud de ese artículo 28.2 de la Constitución, que habilita al legislador a limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a los militares profesionales. De ahí vienen una de las preguntas y las respuestas. Y la otra viene un poco a colación de que efectivamente
efectivamente el marco jurídico actual mucho más restrictivo que la propia Carta Magna. No obstante, tampoco hay que olvidar ese Real Decreto preconstitucional que preveía unas limitaciones, casi como la Ley Orgánica de Derechos y Deberes y también las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, que también restringían bastante el ejercicio de los derechos fundamentales de los militares. Jurisprudencia como tal, la sentencia del Tribunal Constitucional que por vía jurisprudencial se inserta o se permite la regulación del derecho de asociación en el ámbito de las Fuerzas Armadas es consecuencia de una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que tiene su reflejo en esa sentencia del Tribunal Constitucional del año 2011. Por eso el legislador, en ulteriores desarrollos legislativos, no ha tenido mayor opción que permitir el ejercicio de ese derecho en esta Ley Orgánica de Derechos y Deberes. Respecto al ejercicio del derecho de sindicación, pues como he dicho, si España no revoca esa fórmula al Convenio Europeo de Derechos Humanos, pues no tendrá cabida en el ámbito de las Fuerzas Armadas ni en la Guardia Civil. De hecho, hay que destacar que España es el único país de Europa que ha formulado una reserva al Convenio Europeo de Derechos Humanos, a ese artículo 11 que regula el derecho de asociación para funcionar. Bien, muchísimas De sindicato. Como yo creo, con respecto a la Constitución, a raíz del 23F, se hizo una modificación a la Real Ordenanza de las Fuerzas Armadas con respecto a la obediencia debida. Puesto que antes no podían negarte a cumplir una ley, aunque fuese inconstitucional, una orden, perdón. Y ahora sí, si es inconstitucional o atenta contra las leyes y usos de la guerra, que antes no estaban ni reflejados en las reglas ordenadas. Sí, entiendo que esa actualización jurídica vendría en el Real Decreto del año 2009, ¿no? De las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas del 2009. Este Real Decreto es curioso porque se ha venido otra vez a desarrollar un poco pero lo que ha venido a desarrollar ha sido los artículos 1 y 167 de las anteriores Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas del año 1978, porque los artículos 168 y siguientes desarrollan derechos fundamentales y libertades públicas que solo una ley orgánica pues, puede desarrollar. Entonces, pero efectivamente, esa actualización jurídica se llevó a cabo en las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas del año 2001. ¿Alguna pregunta más? Pregúntelo yo. Al final ha dejado en el aire la cuestión de que la normalización de la situación y de los derechos de los militares vendrá más por la jurisprudencia que por el legislador. Entonces mi pregunta es si no hay voluntad por parte de los legisladores de ejecutar esos cambios. Es una buena pregunta y realmente no sé cuál es la voluntad del legislador, ¿verdad? Yo me remonto un poco pues, a la jurisprudencia y lo que he visto, ¿no? Y he visto que por vía jurisprudencial han tenido entrada en estas ley orgánica de derechos y deberes el ejercicio del derecho de asociación. Por lo tanto, entiendo que será por vía jurisprudencial que en ulteriores desarrollos legislativos pues, tendrán ese reflejo, ¿no? Por así decirlo. Sí. Yo lo que quería preguntarte, no sé si en la tesis has hecho un estudio comparativo con los países de nuestro entorno. Sí. La situación del personal militar, hablo de países obviamente europeos, incluso Estados Unidos. Has tocado un poco ese tema. ¿Están igual que nosotros? ¿La legislación de estos países es similar, más restrictiva, más abierta? ¿Cómo lo ves? Sí. Hay una premisa que se cumple, que es los países nórdicos tienen de aplicación unas restricciones menos severas que las que tenemos nosotros en los países quizá latinos, ¿no? España, Portugal, Italia tienen una regulación parecida. Bélgica, por ejemplo, el caso de Bélgica, países Holanda, Países Bajos, resulta curioso porque ellos tienen reconocido el derecho a huelga incluso, ¿no? Que es el contenido esencial del propio derecho de sindicación. Como ellos tienen permitido el derecho de sindicación
tienen el derecho de huelga. De hecho, se han convocado alguna huelga, ¿no? Algo que obviamente pues en nuestras fuerzas armadas parece que es algo imposible, ¿no? De hecho, por eso, lo que sí que vengo a decir que a la hora de regular estos deberes y derechos de los militares se debe llevar a cabo con una especial sensibilidad, ¿no? Porque muchas veces el legislador lo que tiene que hacer es despiezar qué es el contenido esencial del propio derecho, qué límites son de aplicación. Por ejemplo, vemos que las relaciones de especial sujeción proyectan sus efectos de forma permanente, incluso a los actos de paisano realizados fuera del ámbito militar, ¿no? Por así decirlo. Incluso intervienen casi en su esfera privada, ¿no? Entonces, igual el legislador lo que tiene que hacer es un análisis de realmente cuándo se le debe exigir esa neutralidad política al militar, en qué supuestos, y como la Constitución no da esa cobertura, porque muchas veces se limita de una forma general el ejercicio de los derechos fundamentales, y como he venido a decir, uno de los grandes problemas que nos encontramos es que la Constitución no contiene una cláusula que habilite esa limitación de forma general. Entonces, por tanto, nos encontramos ante un problema, y ya el senador Luis Sánchez Agesta, que en el diario de sesiones, en la Comisión Constitucionalista, pues nos recomendaba en la Comisión Constitucional que se debían de recoger esas limitaciones, y realmente los legisladores querían introducirlos. O sea, ¿alguna pregunta más? Pues muchas gracias. Y hasta la próxima. Creo que ha habido una fuerza jurídica muy importante ahí, que nos tiene bien a todos. Porque, aunque sea capellán, también tengo el código encima de mis hombros. Sé que muchas gracias en nombre de todos. Y